el máximo goleador histórico de las Chivas de Guadalajara, mundialista con México, fue detenido el sábado 4 de octubre de 2025 en un bar del centro de Zapopan. Lo agarraron por algo que llevaba 6 años haciendo a su hijastra dentro de su propia casa. Algo imperdonable. La versión que México conoce de ese día es la versión limpia, la que salió en las noticias. Hoy vas a saber la realidad. La que la fiscalía guarda en una carpeta con videos, fotos y audios. Es mucho más oscura que la que contaron. Quédate hasta el final, porque hoy vas a saber qué pasaba en esa casa mientras él estaba con la selección, lo que callaron durante años, y por qué hay 2 denuncias previas que archivaron y nadie del fútbol mexicano quiere investigar. Su nombre es Omar Bravo. Y para saber cómo fue capaz de hacer esa atrocidad, antes tienes que ver de dónde vino. Los Mochis, Sinaloa, norte de México. Tierra de calor seco, de campos de maíz, de hombres que se levantan antes que el sol y de muchachos que sueñan con salir de ahí. En esa ciudad nació el 4 de marzo de 1980 un niño al que sus papás le pusieron Omar Bravo Tordesillas. Su papá se llamaba Daniel. Era profesor de escuela en el pueblo cercano de El Fuerte, conocido por todos los vecinos, respetado, de los que llegaban a casa a las 5 de la tarde con la corbata floja y un montón de cuadernos por revisar. Su mamá ama de casa y una hermana, Daniela. Una familia normal, trabajadora, de clase media baja, de esas que en el norte de México se levantan con el primer canto del gallo y se duermen con el último programa de televisión. Y aquí está el primer detalle que casi nadie sabe. El que va a regresar al final. Porque la casa donde creció Omar Bravo, esa casa de profesor de escuela en Los Mochis, tenía un secreto que sus propios hermanos cargaron durante décadas. Omar de niño no quería ser futbolista. Quería ser beisbolista. Como casi todos los niños del norte de Sinaloa, jugaba para el equipo municipal de Los Mochis y también probó el boxeo a escondidas. Sus papás no querían que peleara. Su mamá tenía miedo de que llegara con la cara rota un día. Su papá, el profesor, prefería que se concentrara en los estudios. Pero el muchacho tenía un instinto que los padres no entendían. Algo que iba más allá del juego. Una manera de querer ganar siempre. De no aceptar perder. Aunque fuera contra un compañero más grande. Aunque fuera contra un primo mayor en el patio de la casa. A los 12 años cambió la pelota de béisbol por la de fútbol. Empezó a entrenar en serio. Y a los 14, en 1994, vino la primera oportunidad grande. Visores del Santos Laguna, de Torreón, lo vieron jugar en un torneo escolar y le ofrecieron irse con ellos. Pero los papás le dijeron que no, tenía que terminar los estudios, que el fútbol podía esperar, que sin escuela no se llega a ningún lado. Omar les hizo caso. Pero por dentro algo se le rompió esa tarde. Por dentro entendió que su vida en Los Mochis tenía techo y que si no salía pronto, no salía nunca. Esa frustración del muchacho de 14 años que vio cómo le quitaban su primera oportunidad, esa rabia silenciosa, es la primera grieta de la historia. Pequeña, imperceptible, pero ahí estaba, 4 años después, en 1998. Otro visor lo encontró. Esta vez no era Santos, era Chivas. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo más grande de México. El club que solo contrataba mexicanos. El sueño de cualquier muchacho del norte. El visor se llamaba José Luis Real, el Güero, mano derecha de la fuerza básica del rebaño sagrado. Lo vio jugar en una selección estatal de Sinaloa y lo invitó a probarse en Guadalajara. Omar tenía 18 años. Hizo la maleta. Su papá lo llevó en autobús hasta la central de Los Mochis y lo abrazó antes de subirlo. Le dijo, en una frase corta que el muchacho recordó toda la vida, que no se metiera en problemas, que se cuidara de las mujeres, que no se gastara el sueldo en cosas que no valen, y que llamara a su mamá todos los domingos. Omar Bravo, a las pocas horas, estaba en Guadalajara, con una maleta, con 2 camisas y con 18 años, solo.
Y ahí, en esa pensión de jugadores jóvenes en Verde Valle, empezó todo. La gloria que iba a venir. Y también el monstruo que nadie vio crecer adentro. Los primeros años en Chivas fueron de paciencia. 3 años en fuerzas básicas. Goles en torneos juveniles. Reservas. Banca. Hasta que el 17 de febrero de 2001, contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en un partido que terminó 0-0, debutó en el primer equipo del Guadalajara. Tenía 20 años. Llevaba el número 19 en la espalda. Salió de cambio al minuto 68. No metió gol. No se notó. Pero entró a la historia del club esa misma noche sin saberlo todavía. De ahí en adelante todo fue para arriba. Los goles empezaron a llegar. Las titularidades, las convocatorias a la selección nacional, la gente del Estadio Jalisco coreando su nombre. Y los millones también. Porque a partir de cierto punto el sueldo de un goleador de Chivas no es de empleado de banco. Es de figura. Pero junto con la gloria vino otra cosa. La que casi nadie recuerda. La que la prensa de espectáculos contó en su momento y que después se olvidó. Hasta que el 4 de octubre de 2025, cuando lo agarraron en aquel bar de Zapopan, todo regresó. Y los que tenían memoria entendieron que el patrón llevaba demasiados años repitiéndose. ¿Sabes qué hacía Omar Bravo a los 22 años, cuando empezaba a ser conocido en el fútbol mexicano? Mientras los aficionados gritaban su nombre, él hacía algo en privado que después negó durante 20 años. En 2002, con 22 años recién cumplidos, Omar Bravo tenía una relación. La muchacha se llamaba Claudia Hernández. Era de Sinaloa, igual que él. Una muchacha bonita, sencilla, educada, y tenía 15 años. 15. Cuando Omar la conoció. 15 años en México, hoy y entonces, son menores de edad. 15 años son secundaria. 15 años son una niña. Omar tenía 22. Era una figura en ascenso de Chivas. Tenía coche, tenía sueldo, tenía atención mediática y tuvo una relación con una niña de 15 años que duró varios meses. Hasta que la niña, a los 16, quedó embarazada. Y a los 16 y medio, dio a luz una hija que Omar Bravo nunca reconoció, nunca registró, nunca volvió a ver. Cuando Claudia dio a luz, su mamá empezó a buscar a Omar. Le mandó recados, le habló al teléfono, fue a Guadalajara a buscarlo a Verde Valle. Pero Omar nunca le dio la cara. Le cambió el número de celular, cambió de domicilio y le pidió a su representante de aquellos años, Rubén Pérez, que se encargara de mantener a esa señora lejos, lo más lejos posible, que no se la cruzara nunca, que si insistía, le dijera que estaba equivocada, que no era el padre. La hija de Omar Bravo, esa hija que nunca tuvo apellido paterno legal, hoy es una mujer adulta, vive en Sinaloa, y durante toda su vida creció oyendo a su madre llorar cada vez que en la televisión salía un partido de Chivas, cada vez que aparecía la cara de su padre, cada vez que se hablaba de él en las noticias deportivas. Y aquí está el patrón que nadie quiso ver en su momento, porque la historia que estamos contando empieza ahí, no en Zapopan, no en el bar del Andador 20 de noviembre, ahí, en esa relación de un hombre de 22 años con una niña de 15, en la huida, en la negación, en la responsabilidad que nunca asumió. Pero en aquellos años nadie habló de eso fuerte. La prensa de espectáculos sacó 2 o 3 notas pequeñas. La historia llegó a algunos programas de chismes y desapareció, porque Omar Bravo ya estaba metiendo goles cada fin de semana, porque Chivas iba a ser campeón, porque la imagen del rebaño sagrado, el equipo solo de mexicanos, el equipo más noble del fútbol nacional, no podía mancharse con una historia de muchachas menores y embarazos no reconocidos, y se cayó. Como en México se calla todo lo que incomoda, con silencio, con miradas para otro lado, con el aplauso del próximo gol. En 2006, Omar Bravo fue pieza fundamental del título de Chivas en el Apertura. Fue el campeonato más esperado por la afición rojiblanca en años.
La gente del Estadio Jalisco se vino abajo, y unas semanas después fue convocado al Mundial de Alemania por Ricardo Lavolpe. Vistió la verde, le metió 2 goles a Irán en el partido de fase de grupos. Se convirtió en uno de los héroes nacionales del verano de 2006. Y mientras él levantaba el trofeo en el Jalisco y celebraba goles en Nuremberg, allá en Sinaloa, una mujer le enseñaba a su hija pequeña fotos de la televisión y le decía, en voz baja, que ese hombre que salía aplaudido era su papá, y que su papá no la quería conocer. Imagina por un momento que tu padre fuera el ídolo de un país entero, y que ese mismo padre, cuando tu madre tenía 16 años cargándote en los brazos, hubiera mandado a su representante a decirle que no la conocía. Esa cicatriz no se cierra con nada. Después de Chivas vinieron otros equipos. El Deportivo La Coruña en España. Una temporada corta sin destacar. El Sporting Kansas City en Estados Unidos. Goles. Títulos en la MLS. El Tigres. El Atlas. El Cruz Azul. Y regresos a Chivas. Hasta que en 2018, después de un paso final por los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en la Liga de Ascenso, Omar Bravo colgó las botas a los 38 años. Se retiró como el máximo goleador histórico del Guadalajara. 132 goles oficiales. Más que Salvador Reyes, el mítico Chava Reyes, gloria de los años 50 y 60. Más que cualquier otro jugador en la historia del rebaño sagrado. Era leyenda viva, a los 38 años, con un nombre escrito en piedra en la historia del fútbol mexicano, y con una vida personal que ya empezaba a oler raro, adentro de la propia casa que se había armado. Y hay algo de esos años que casi nadie cuenta, algo que en los vestidores de Chivas se sabía, algo que la prensa nunca escribió por miedo a quemar la imagen del rebaño. En los años posteriores al embarazo de Claudia Hernández, Omar Bravo nunca cambió de patrón. La prensa lo vio rodeado de mujeres en discotecas de Guadalajara, en bares de Polanco, en eventos sociales del fútbol mexicano. Hubo varias relaciones cortas, hubo escándalos pequeños que aparecieron en programas de espectáculos y desaparecieron a los pocos días. Hubo rumores que circulaban en los vestidores y que los compañeros de equipo no se atrevían a poner por escrito. Lo que sí se sabe, y lo que él mismo confirmó en entrevistas de aquellos años, es que prefería relacionarse con mujeres mucho más jóvenes que él. Que la diferencia de edad le parecía algo natural, que las muchachas mayores no le llamaban la atención. En 2015, en pleno cierre de su carrera con Chivas, Omar Bravo apareció en una entrevista en televisión hablando de sus parejas anteriores. Lo dijo con una sonrisa, lo dijo como una broma. Y la entrevista, que en su momento pasó sin mayor escándalo, hoy se ve completa con otros ojos. Hoy, esa sonrisa es escalofriante. Esa entrevista existe, está en archivos de televisión mexicana, y va a regresar al final. Cuando Omar Bravo se retiró del fútbol profesional en 2018, tenía la vida resuelta económicamente. Una casa amplia en Zapopan, una camioneta, cuentas bancarias con dinero suficiente para no tener que trabajar el resto de la vida. Y lo único que le faltaba, según comentó en varias entrevistas de esa época, era una familia, una verdadera. No las relaciones cortas, no las muchachas que iban y venían, algo estable. Una pareja con hijos, un hogar. Y esa pareja apareció. La mujer con la que se juntó, a la que en este guión no vamos a nombrar para proteger a la víctima, era unos años más joven que él, trabajadora. Tenía un divorcio anterior y traía con ella a una hija pequeña de su primer matrimonio. Una niña de 7 u 8 años cuando Omar entró a esa familia. Pelo lacio, ojos grandes, sonrisa tímida. Una niña como cualquier niña de Zapopan. Para Omar Bravo, esa familia armada que aceptaba recibirlo con todo y su historial mediático fue, en sus propias palabras de aquellos años, una bendición. Lo dijo en una entrevista de 2018 en un programa de Imagen Televisión. Habló de la suerte que tenía, de que finalmente había encontrado paz, de que la niña, la hija de su pareja, le decía papá,
y de que él la quería como si fuera suya. Esa frase, la niña le decía papá, y él la quería como si fuera suya. Cuando todo salió a la luz, esa frase regresó. Y la madre de la niña, en entrevista posterior, dijo que cada vez que recordaba ese video, se le revolvía el estómago. Pero la imagen pública era de hombre estable, de ídolo retirado que armaba familia, de goleador que después de los excesos de juventud sentaba cabeza. Las fotos de redes sociales mostraban paseos al parque, vacaciones en la playa, cenas familiares. La niña sonriendo al lado de Omar. La madre detrás, contenta. Todo aparentemente normal. Lo que estaba pasando dentro de esa casa, en cambio, era otra cosa. Y empezó pronto, mucho antes de lo que la mayoría imagina. Apenas unos meses después de que Omar se mudó con ellas. Porque mientras Omar Bravo se retiraba como ídolo, en su nuevo hogar de Zapopan, una mujer con la que se había juntado años atrás, vivía con su hija de una relación anterior. Una niña, de 10 años, y esa niña, sin saber lo que era, ya estaba siendo la siguiente víctima. La mujer con la que Omar Bravo se había juntado, a la que en este guión no vamos a nombrar para proteger a la víctima, había tenido una hija de un matrimonio previo. Cuando Omar entró a la vida de esa familia, la menor tenía 7 u 8 años. Cuando empezaron los hechos que después aparecerían en la denuncia formal de la madre, la menor tenía 10. Era 2019. Omar Bravo acababa de retirarse del fútbol profesional. Tenía 39 años y empezó a quedarse solo con ella en la casa cuando la madre salía a trabajar. Esto que acabas de oír no es teoría, no es chisme, es lo que está escrito, palabra por palabra, en la carpeta de investigación abierta por la Vicefiscalía Especializada de Jalisco. Y es lo que la Fiscalía guarda con videos, fotos y audios. Durante los siguientes 6 años, según la denuncia formal y los datos que el abogado de la víctima, José Juan Soltero, presentó ante el juez en la audiencia del 10 de octubre de 2025, los hechos se repitieron. En reuniones familiares, en momentos solos en la casa, aprovechando la confianza de ser pareja de la madre, aprovechando que la niña, después de los 10 años, tenía 11, tenía 12, tenía 13, tenía 14, y que cada año que pasaba, según el abogado, los hechos se hicieron más fuertes. La madre, al principio, no sabía. Después, según los datos del expediente, empezó a sospechar. Después, en algún momento entre los 14 y los 16 años de la niña, lo entendió. Y aquí es donde la historia toma un giro. Porque la madre no denunció de inmediato. La madre tardó. Y los meses que tardó son los meses que llevan la fiscalía y los abogados de la víctima tratando de entender hasta hoy. Pero esto no es lo más oscuro. Lo más oscuro vino después, cuando la madre, de la nada, empezó a actuar. Y cuando los aficionados del fútbol mexicano supieron que había no una, sino 3 denuncias contra Omar Bravo, y que 2 de ellas, las anteriores, alguien las había hecho desaparecer. El 30 de septiembre de 2025, en la Vicefiscalía Especializada de Jalisco, la madre de la víctima interpuso una denuncia formal contra Omar Bravo por el delito gravísimo por el que fue imputado. Llevaba pruebas, las llevaba ordenadas, videos, fotografías, audios, capturas de pantalla, testimonios escritos, todo organizado en una carpeta como si fuera un expediente legal armado de antemano. La vicefiscalía le tomó declaración durante horas. Revisaron las pruebas. Y al día siguiente, el 1 de octubre, giraron orden de aprehensión. Omar Bravo se enteró ese mismo día. Y lo primero que hizo fue presentar un amparo contra cualquier acto que implicara su detención. Intentó la salida legal. Intentó escapar. Pensó que con un amparo en la mano podría seguir libre mientras los abogados peleaban en tribunales. Pero el amparo no procede en delitos graves como el que se le imputaba, y la fiscalía, a pesar del intento, mantuvo la orden activa. El sábado 4 de octubre, a las 6:30 de la tarde, Omar Bravo estaba en un bar del Andador 20 de noviembre, en el centro de Zapopan.
Era cliente frecuente del lugar. Estaba tomando con conocidos. Cuando los policías de la vicefiscalía entraron por la puerta principal, él levantó la vista. Intentó mostrar el papel del amparo. Les dijo que estaba protegido legalmente. Los policías le contestaron que el amparo no aplicaba y se lo llevaron esposado a Puente Grande, cortita, para que no se te olvide. Lo que pasaba dentro de esa casa de Zapopan durante 6 años no era un secreto absoluto, era un secreto compartido. La madre tardó en denunciar porque, según fuentes ligadas a la propia investigación, llevaba meses recopilando pruebas en silencio, grabándolo, documentándolo, esperando el momento exacto para entregar todo junto. Y mientras tanto, dentro del círculo familiar y de amigos cercanos del exfutbolista, había al menos otras 4 personas que sabían lo que estaba pasando. Familiares de Omar, conocidos del fútbol mexicano, una persona que trabajaba en su entorno, personas que prefirieron mirar para otro lado, personas que pensaron que era un asunto privado, personas que callaron. Y por eso, antes de la denuncia formal del 30 de septiembre de 2025, ya había habido 2 denuncias previas contra Omar Bravo. 2. Las 2 archivadas. Las 2 sin investigación seria. Las 2 enterradas en el sistema judicial de Jalisco, antes de que los medios pudieran enterarse. La vicefiscalía lo reconoció el 5 de octubre, un día después de la detención. Lidia Canales Rodríguez, funcionaria de la Fiscalía de Investigación Especializada, dijo a la prensa, palabra por palabra, que hay antecedentes de 2 carpetas previas que están en archivo y que se estaban revisando. A Omar Bravo lo agarraron en 2025, pero pudo haber sido agarrado en 2022 o en 2023 o antes. Si alguien del sistema hubiera querido, si alguien del fútbol mexicano hubiera dicho algo, si las primeras 2 denuncias no hubieran terminado en un archivero. Esa es la primera verdad de esta historia, y la más cruda. Que Omar Bravo no fue detenido por sorpresa. Llevaba años haciendo lo mismo. Personas cercanas sabían. 2 denuncias previas existieron y se archivaron. Y cuando finalmente lo detuvieron, fue porque una madre, sola, harta de esperar que el sistema hiciera lo que tenía que hacer, decidió que iba a juntar pruebas ella misma. Videos, fotos, audios, y entregar todo en bandeja a la vicefiscalía, para que esta vez no pudieran archivarlo. Pero esto no responde la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Por qué Omar Bravo, ídolo nacional, hombre que tuvo todo, hizo lo que hizo? Y la respuesta tiene que ver con algo que él cargaba desde mucho antes de Chivas. Algo que pasó en aquella casa de los Mochis cuando era niño. Algo que su propia hermana Daniela sabe, su propio padre profesor sabe. Y que durante 45 años Omar Bravo escondió debajo de los goles, debajo de los trofeos, debajo de los aplausos del Estadio Jalisco. Y cuando sepas qué es, vas a entender por qué el patrón se repitió. ¿Por qué a los 22 años fue por una niña de 15? ¿Por qué a los 39 años fue por una niña de 10? ¿Y por qué nunca, en 45 años, alguien dentro de su propia familia tuvo el valor de detenerlo? Para entender por qué un ídolo nacional, mundialista, máximo goleador del rebaño sagrado, fue capaz de hacer lo que hizo durante 6 años dentro de su propia casa, hay que volver a los Mochis. Hay que volver a esa casa de profesor de escuela. Hay que volver a la infancia de Omar Bravo. Porque lo que pasó adentro de esa familia, lo que su propia hermana Daniela cargó en silencio durante 40 años, es la primera pieza del rompecabezas, la que nadie quiere mover de su sitio. Y aquí entra un dato que la prensa de espectáculos nunca tocó. Porque en los Mochis, en los años 80 y 90, las cosas se decían en voz baja. Y las cosas que no se decían se enterraban con los muertos. Los Mochis no era cualquier ciudad. En los años en los que Omar Bravo creció, los 80 y los 90, Sinaloa empezaba a ser el epicentro del narcotráfico mexicano. Los hijos de los profesores, los hijos de los albañiles, los hijos de los empleados de gobierno, todos crecían viendo cosas que no se veían en otras partes del país. Camionetas con vidrios polarizados,
hombres armados en las esquinas, funerales con docenas de coches, y un código no escrito que se aprendía pronto. El de no hablar, el de no preguntar, el de no meterse. En esa cultura del silencio creció Omar. En esa cultura del silencio creció también su hermana Daniela. Y en esa cultura del silencio se construyó algo que mucho después, cuando todo salió a la luz, iba a explicar mucho. Porque el silencio que aprendes en la casa, después lo aplicas en tu propia casa. El silencio que aprendes en el barrio, después lo aplicas con tu mujer y con tus hijos. Y el silencio que aprendes alrededor de las cosas que se ven y no se dicen, después lo aplicas alrededor de las cosas que tú mismo haces. Eso no es psicología barata. Es lo que cualquier abuelo del norte de México, viendo este video desde su sala, te va a confirmar con la cabeza. El que crece en una casa donde nadie habla, después no habla. Su papá, Daniel Bravo Jiménez, fue profesor de escuela en El Fuerte, hombre respetado, padre estricto a la antigua, de los que no demostraban afecto con abrazos, de los que corregían con la cara, de los que no preguntaban cómo estás. En la familia Bravo Tordesillas no se hablaba de sentimientos, no se hablaba de problemas, no se hablaba de mujeres, y no se hablaba sobre todo de lo que pasaba dentro del cuarto cerrado. Compañeros del fútbol mexicano que coincidieron con Omar en aquellos primeros años de Chivas, recuerdan que cuando él hablaba de su casa, hablaba de su mamá, de su hermana, del fútbol y de su papá como 4 temas separados, como si fueran 4 países distintos. Y que cuando otros compañeros del vestidor le preguntaban por su infancia, él siempre cambiaba de tema. Hablaba de los partidos del béisbol, hablaba del calor de los mochis, hablaba de la primera vez que vio una pelota de fútbol. Pero nunca hablaba de adentro de su casa. Eso, en un muchacho de 18 años llegado a una pensión de Chivas, no es timidez, es una herida que todavía no sabe cómo nombrar. Cuando Omar llegó a Guadalajara en 1998, los compañeros más grandes notaron una cosa: tomaba menos que los otros muchachos. Salía menos. No iba a las fiestas, no coqueteaba con las muchachas que se acercaban a la pensión de jugadores. Algunos pensaron que era religioso, otros pensaron que era tímido. Pero la verdad, según declaró años después un excompañero de aquellas categorías inferiores en una entrevista a la revista Record en 2008, era otra. Omar no podía con las mujeres de su edad. Le costaba hablar con ellas, se ponía nervioso, se sentía juzgado. Lo que sí podía, lo que le salía natural, era acercarse a muchachas más jóvenes, mucho más jóvenes, hermanas pequeñas de compañeros, hijas de empleados de Chivas, muchachas de 15 o 16 años que se acercaban a pedirle un autógrafo en la salida del entrenamiento. Con esas se relajaba, con esas hablaba, con esas se reía. Y aquí está el patrón. No empezó con la víctima de Zapopan, no empezó con Claudia Hernández. Empezó mucho antes, en aquella pensión de Verde Valle, cuando un muchacho de 18 años, recién llegado del norte, descubrió que con las muy jóvenes le iba mejor que con las mujeres de su edad. En 2002, ese patrón se materializó por primera vez de manera grave. La relación con Claudia Hernández, la muchacha de 15 años, no fue un encuentro casual, fue un noviazgo de meses, documentado en fotografías que la familia de Claudia guardó durante años, visible, pública, conocida en círculos cercanos de Omar y de la propia Claudia. Cuando ella quedó embarazada y dio a luz, Omar tenía 22 años. Era figura emergente de Chivas, y la decisión que tomó, junto con su representante de aquellos años, Rubén Pérez, fue clara: negar, esconder, borrar. Lo que la familia de Claudia Hernández contó, en entrevistas que han ido apareciendo durante las últimas semanas, es escalofriante. La mamá de Claudia, según las palabras textuales que la hija de Omar Bravo, hoy una mujer adulta, dejó por escrito en redes sociales tras la detención del padre, intentó contactarlo durante meses. Le llamaba al celular. Omar le cortaba o no le contestaba. Le mandaba mensajes. Omar le bloqueaba.
Fue a buscarlo a Verde Valle. Omar había cambiado de domicilio. Le habló al representante Rubén Pérez para que coordinara una reunión. Pérez le contestó, con tono de quien está acostumbrado a esos asuntos, que el señor Bravo no la conocía, que estaba equivocada, que no insistiera porque podía haber consecuencias. Esa frase, podía haber consecuencias. La mamá de Claudia la guardó durante 20 años, hasta que su nieta, ya adulta, decidió contarla públicamente en octubre de 2025, días después de que su padre fuera vinculado a proceso en Puente Grande. Y aquí entra otro detalle que casi nadie ha hecho público. Porque entre 2002 y 2018, los años en que Omar Bravo fue figura del fútbol mexicano, hubo otras muchachas, no menores en el sentido legal, pero muy jóvenes, diferencias de edad de 20 años o más, y siempre el mismo final. Lo que circula en los vestidores del fútbol mexicano, lo que excompañeros de Omar en Atlas, Cruz Azul y Tigres han comentado de manera privada a periodistas que ahora están reconstruyendo el caso, es que Omar mantenía relaciones simultáneas con varias muchachas jóvenes a la vez, todas con un perfil parecido, sencillas, de familias humildes, sin contactos en el medio del fútbol, muchachas a las que él podía manejar, muchachas que, si denunciaban algo, no tenían cómo hacerse oír, muchachas que, además, sabían que el solo hecho de salir con Omar Bravo, ídolo de Chivas, era para muchas un sueño cumplido. Y por eso aguantaban lo que tuvieran que aguantar. Imagina por un momento que tu hija de 17 años empezara a salir con un futbolista famoso de 40. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? Y ahora imagina lo que es vivir en un pueblo del norte, donde a tu hija ese hombre le ofrece lo que ningún muchacho del barrio puede ofrecerle. Y donde tú, como mamá, sabes que algo no está bien, pero no sabes cómo pelearle a un ídolo nacional. Esa pregunta es la que las mamás de esas muchachas se hicieron durante años. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, fue callar, aguantar, esperar que la relación se terminara sola. Y cuando se terminaba, mantenerse calladas porque pelear contra Omar Bravo era pelear contra Chivas, era pelear contra Televisa, era pelear contra la selección mexicana, era pelear contra todo el aparato del fútbol nacional, y desde Los Mochis, desde una colonia humilde de Sinaloa o de Jalisco, no se pelea contra eso. Por eso cuando finalmente, en 2019, Omar Bravo se quedó solo en una casa con la hija pequeña de su pareja, una menor de 10 años, no era la primera vez que se metía con alguien de esa edad. Era apenas la última. La esposa, la madre de la niña, no lo sabía al principio. Llevaba 2 años de relación con Omar. Habían convivido como familia. Habían hecho viajes juntos. La niña ya lo llamaba papá, y la madre lo veía como el hombre estable que finalmente había llegado a su vida después del divorcio. No tenía razones para sospechar. Las primeras señales, según declaró el abogado Juan Soltero ante el juez el 10 de octubre de 2025, fueron pequeñas. La menor empezó a no querer quedarse sola con Omar. Empezó a pedirle a la madre que no saliera de la casa. Empezó a dormir mal, a tener pesadillas, a bajar las calificaciones en la escuela. La madre, en un principio, pensó que era cosa de la edad. Tenía 11, 12 años. Estaba entrando a la adolescencia. Era normal. Pero a los 14, una noche, ella le dijo algo a la madre. Una frase suelta. 5 palabras que cambiaron todo en esa casa. Esa frase está en el expediente. La madre la repitió delante del juez, y voy a regresar a ella al final. A partir de esa noche, la madre dejó de dormir tranquila. Empezó a observar. Empezó a anotar fechas. Empezó a notar comportamientos. Y empezó, sin que Omar Bravo se diera cuenta, a juntar pruebas en silencio. Durante meses, sin decirle a nadie, sin denunciarlo, sin enfrentarlo, porque sabía como mamá del norte que era, que si lo enfrentaba antes de tiempo, él iba a destruirla, le iba a quitar a la niña, iba a inventar versiones, iba a movilizar abogados, iba a comprar voluntades. Así que esperó. Y mientras esperaba,
Hacía cosas que Omar no veía, cosas que la fiscalía después iba a recibir en una carpeta perfectamente ordenada. Y aquí está el primer indicio del segundo gran secreto de esta historia. Porque la madre, esa madre que durante meses guardó silencio mientras juntaba pruebas, no actuó sola. Y la persona que la ayudó, nadie del fútbol mexicano se lo esperaba. Durante esos meses, según fuentes ligadas a la propia investigación, alguien externo a la familia de la víctima estuvo coordinando los pasos legales. Alguien que sabía cómo funciona el sistema. Alguien que conocía a Omar Bravo desde hacía años. Alguien que tenía motivos propios para verlo caer. La fiscalía aún no ha revelado públicamente su identidad, pero los datos del expediente, los movimientos legales, la velocidad con la que se presentó la denuncia del 30 de septiembre y la orden de aprehensión del 1 de octubre, indican que la madre de la niña no estaba sola, que detrás de ella había una mano experta, y que esa mano, esa persona, había esperado este momento durante mucho tiempo. Pero antes de saber quién es esa persona, hay algo más urgente. Hay algo de Omar Bravo, de su propio pasado, que cierra el círculo de toda esta historia. Y es lo que voy a contar ahora. Vuelve por un momento a Los Mochis, a la casa de Daniel Bravo Jiménez, profesor de escuela, a los años 80, a una familia normal según los vecinos, trabajadora, respetada, sin escándalos públicos. La hermana Daniela, 2 años mayor que Omar, era una muchacha tranquila, estudiosa, reservada, igual de callada que su mamá. Cuando Omar empezó a destacar en el fútbol, Daniela se quedó en Los Mochis. No siguió a su hermano a Guadalajara. No fue a verlo jugar más que en contadas ocasiones. En las fotografías de las celebraciones de Chivas, en las imágenes de las giras del Mundial 2006, en los videos familiares de las Navidades, Daniela aparece poco. Y cuando aparece, está siempre al lado de la mamá. Siempre en segundo plano. Siempre con esa sonrisa rara de las personas que están guardando algo. En 2018, cuando Omar Bravo se retiró del fútbol profesional, Daniela publicó en sus redes sociales un mensaje breve felicitando a su hermano. 3 líneas. Cortas, frías. Comparado con los mensajes públicos de otras familias de futbolistas mexicanos que se desbordan en elogios y emociones, ese mensaje era llamativamente seco. Las amistades cercanas de la familia notaron eso, pero no lo comentaron. Las cosas de los Bravo Tordesillas, como en cualquier familia del norte, se quedan adentro. Y hay otro detalle. Cuando estalló el caso del 4 de octubre de 2025, cuando todo México se enteró de la detención del ídolo, ningún miembro de la familia Bravo Tordesillas habló públicamente. Ni un comunicado, ni una declaración, ni una palabra de defensa o de condena. Nada. El silencio absoluto. El padre, Daniel Bravo Jiménez, ya retirado de la docencia, no atendió a los periodistas que fueron a buscarlo a El Fuerte. Cerró la puerta de su casa y se negó a hablar. La madre, según vecinos cercanos, salió de la casa pocas veces en las semanas siguientes a la detención. Daniela borró sus redes sociales el 5 de octubre, un día después de la captura, sin dejar despedida ni explicación. Y los pocos miembros de la familia extendida que fueron contactados por la prensa, primos, tíos, compadres, todos coincidieron en lo mismo. Una frase repetida: no tenemos nada que decir. Esa frase, no tenemos nada que decir, dicha por toda una familia al unísono, no es solo prudencia legal, es algo más. Es el código de toda una vida. En los años de gloria de Omar Bravo, entre 2006 y 2018, hubo varios momentos en los que la prensa estuvo cerca de descubrir el patrón. Uno fue en 2007, cuando un programa de espectáculos de Televisa preparaba un reportaje sobre las relaciones de Omar con muchachas jóvenes. El reportaje nunca salió al aire. 2 productores del canal, hablando años después con periodistas independientes, confirmaron que el reportaje fue bloqueado por presión directa de Chivas. La directiva del rebaño sagrado intervino, habló con los ejecutivos de Televisa y el material se archivó. Otro fue en 2012,
cuando una muchacha de 19 años, ya no menor, presentó una queja administrativa contra Omar Bravo por conducta inapropiada. La queja se presentó en Atlas, donde él jugaba en ese momento como cedido. La directiva del Atlas la manejó internamente. La muchacha recibió una compensación económica, firmó un acuerdo de confidencialidad y la queja desapareció del expediente del jugador. Un tercero fue en 2016, cuando una madre de familia de la zona metropolitana de Guadalajara fue a la fiscalía a denunciar lo que su hija de 16 años estaba viviendo con Omar Bravo. Esta es una de las 2 denuncias previas que la vicefiscalía confirmó el 5 de octubre de 2025. La denuncia se archivó por falta de pruebas. La madre nunca supo qué pasó con el expediente, hasta que 14 años después, una funcionaria de la Fiscalía de Jalisco lo reveló públicamente. 3 veces estuvieron cerca de descubrirlo. 3 veces el sistema lo protegió. 3 veces Omar Bravo siguió libre. Y a los pocos meses volvió a hacerlo. Con otra muchacha, con otra niña, cada vez más joven que la anterior. Esto es lo que la familia Bravo Tordesillas, los amigos cercanos del fútbol mexicano, los exrepresentantes y los directivos de los clubes donde jugó, sabían en distintas dosis. No todos lo sabían todo, pero cada uno sabía algo, y cada uno, en su parte, cayó. Por miedo, por interés, por amistad, por el aparato, por el silencio aprendido y por algo más profundo todavía. Porque cuando un hombre es ídolo nacional, cuando un hombre es el goleador histórico del rebaño sagrado, cuando un hombre representa a México en un mundial, los demás se vuelven cómplices sin querer. Y los cómplices, después, ya no pueden hablar. Porque hablar es delatarse a sí mismos. Cortita. Para que no se te olvide, lo que Omar Bravo cargaba desde Los Mochis, lo que su patrón con menores no fue un accidente sino una repetición, es esto. Omar Bravo no descubrió su atracción por menores en la pensión de Verde Valle a los 18 años. La traía formada desde la adolescencia. En esa casa de profesor de escuela, donde nadie hablaba de nada, donde los problemas se enterraban con silencio, Omar aprendió desde niño 2 cosas. 1. Que las muchachas mayores son intimidantes y las menores son manejables. 2. Que lo que se hace dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de un cuarto cerrado, se queda ahí. Que la familia, si calla, protege. Esa convicción, aprendida en la casa más respetable de Los Mochis, fue la misma que aplicó a los 22 años con Claudia Hernández. A los 30 con las muchachas humildes que conoció en sus años de gloria. Y a los 39 con la hija pequeña que vivía bajo su mismo techo. El monstruo que detuvieron en Zapopan en octubre de 2025 no se formó en Zapopan, se formó en Los Mochis. En una casa donde el silencio era la regla y donde la familia, durante 45 años, supo callar. Esa es la segunda verdad de esta historia. Que el patrón de Omar Bravo no es un accidente moral de los últimos años. Es una construcción de toda una vida. Construida en una familia que nunca habló. Reforzada por una cultura del silencio que en el norte de México se aprende desde niño. Sostenida por un éxito futbolístico que durante 20 años le permitió no rendir cuentas. Y aplicada con métodos sobre muchachas cada vez más jóvenes, hasta llegar al punto más bajo posible. Una niña de 10 años, hijastra, bajo su propio techo. Pero la familia esta vez no lo protegió, porque la madre de la niña hizo algo que ninguna mujer del entorno de Omar Bravo se había atrevido a hacer antes. Algo que durante 6 años él no vio venir. Algo que cuando lo entendió ya era tarde. Porque cuando sepas qué fue exactamente lo que la mamá de la víctima preparó durante esos meses de silencio, vas a entender por qué Omar Bravo hoy está en Puente Grande sin posibilidad de salir. Y por qué, en el fondo, el verdadero golpe no se lo dio la fiscalía. Se lo dio una mujer sola, en una cocina de Zapopan, durante 10 meses, con un celular en la mano,
para entender lo que la mamá de la víctima hizo durante los meses previos a la denuncia del 30 de septiembre de 2025. Hay que entender primero qué clase de mujer era. ¿Y qué clase de mujer se vuelve cuando descubre que el hombre con el que duerme cada noche ha estado tocando a su hija durante años? No es la mujer que la prensa describió, ni la víctima silenciosa que muchos imaginaron al principio. Es otra cosa, algo más frío, más calculado, más temible. Esa mujer, a la que en este guión seguimos sin nombrar por respeto a la víctima, tenía 43 años cuando todo estalló. Era una mujer trabajadora, empleada del sector privado, divorciada en 2015 del padre biológico de la niña, y desde 2016 convivía con Omar Bravo en una casa de Zapopan. La describían quienes la conocieron como mujer reservada, de pocas amigas, religiosa a su manera, dedicada por completo a su hija. Una mujer que llevaba 8 años apostando todo a esa familia armada, con un ídolo retirado del fútbol. Cuando aquella noche, en algún momento de 2023, la niña le dijo las 5 palabras que cambiaron todo. La madre tuvo 2 opciones: confrontarlo de inmediato, o esperar y preparar. Eligió esperar. Y aquí empieza la parte de la historia que más le va a doler a Omar Bravo cuando entienda, ya encerrado en Puente Grande, lo que le hicieron. Durante los 10 meses siguientes a esa noche, la madre cambió de manera silenciosa. Por fuera todo siguió igual. Cocinaba para Omar, le servía el desayuno, lo acompañaba a eventos, sonreía en fotos familiares, iba a partidos de leyendas cuando él la invitaba, y le decía, cuando se acostaban en la noche, las mismas palabras de siempre: que lo quería, que era el hombre que había esperado toda su vida, que la familia que habían armado era lo mejor que le había pasado. Por dentro llevaba registro, un cuaderno, pequeño, sin cubierta vistosa. Lo guardaba en el cajón de su mesa de noche, debajo de unas medicinas. Y en ese cuaderno anotaba fechas. Días en los que Omar se quedaba solo con la niña. Días en los que ella había notado algún cambio en el comportamiento de su hija. Días en los que Omar la había mandado a hacer compras y se había quedado en casa con el pretexto de cuidar a la niña enferma. Empezó a documentarlo todo, sin que él se diera cuenta. Imagina por un momento que llevas 10 meses dormida al lado de un hombre, sabiendo lo que ese hombre le hizo a tu hija, fingiendo que no pasa nada. Eso no es paciencia, eso es una clase de odio que no tiene nombre. A los pocos meses, la madre fue al primer paso técnico. Compró un segundo celular, uno barato, marca china. Lo registró a nombre de su hermana, una mujer que vivía en Tepic, y empezó a usarlo solo para una cosa: para grabar. Lo escondía en el closet de su recámara, en la sala, en el cuarto de la niña cuando salía a trabajar, programado para grabar audio durante horas. La madre revisaba las grabaciones por las noches, después de que Omar se dormía, con audífonos, en silencio, llorando en silencio. Y cuando encontraba algo, lo guardaba. Las grabaciones se acumularon durante meses. Audios de conversaciones de Omar con la niña a solas. Audios de momentos en los que él decía cosas que ninguna madre quiere oír decirle a un hombre adulto a una hija de 14 años. Audios donde se oía la voz quebrada de la menor pidiéndole que se detuviera. Audios donde solo se escuchaban pasos, puertas que se cerraban, silencios largos. Esos audios existen. Hoy están en la carpeta de la Fiscalía. Algunos fragmentos, según fuentes ligadas a la investigación, han sido tan duros que 2 peritos psicólogos de la Vicefiscalía pidieron ser relevados del caso después de escucharlos. Pero los audios no eran lo único. La madre también consiguió durante esos meses fotografías, capturas de pantalla del celular de Omar. ¿Cómo lo hizo? La Fiscalía no lo ha revelado por seguridad de la familia. Pero existe la sospecha, según el abogado Juan Soltero, de que la madre instaló en algún momento un software de espejo en el celular del exfutbolista. Un programa que duplica todo lo que pasa en el teléfono a otro dispositivo. Mensajes, fotos, búsquedas en internet.
Lo que se vio en ese celular cuando la madre logró replicarlo fue todavía peor que los audios, imágenes y archivos que Omar Bravo había guardado durante años. Material fotográfico de la víctima en distintas etapas, desde los 11 hasta los 16 años. Capturas que la madre, hasta ese momento, no había imaginado posibles. Y un historial de búsquedas en Internet que cambió por completo su percepción del hombre con el que dormía cada noche. Cuando la mamá vio el contenido de ese celular replicado en su pantalla, según una persona cercana a la familia, no lloró, no gritó, no despertó a Omar. Se sentó en el sillón de la sala y se quedó mirando la pared toda la noche. Al día siguiente continuó con su rutina. Le preparó el desayuno, le sonrió. Le dijo que estaba lindo el clima y entró a trabajar a su oficina. Pero esa misma tarde, en la hora del almuerzo, hizo una llamada que cambió el caso. Llamó a un abogado y le pidió una cita. El abogado se llamaba Juan Soltero, especialista en delitos contra menores, con experiencia en casos de alto perfil y conocido en círculos jurídicos de Jalisco como un hombre meticuloso. Soltero la recibió esa misma semana. La escuchó durante 3 horas. Le pidió ver las pruebas y al verlas, le dijo 2 cosas. Primera, que había material más que suficiente para una imputación. Segunda, que si quería ganar el caso, tenían que hacer algo distinto. No correr a la fiscalía, no avisarle a Omar. Preparar la denuncia como se prepara un caso ganado de antemano. Y a partir de ese día, los meses dejaron de ser meses de paciencia. Pasaron a ser meses de operación. Soltero le pidió a la madre que siguiera fingiendo, que mantuviera la rutina, que no levantara sospechas. Mientras tanto, él iba a preparar el expediente, iba a peritar las grabaciones, iba a autenticar las fotografías, iba a buscar testigos colaterales, iba a documentar los movimientos de Omar en redes sociales para construir un patrón verificable, y cuando todo estuviera listo, iban a presentar la denuncia un mismo día, con todo el peso encima, sin que Omar pudiera reaccionar a tiempo. Esa operación duró 7 meses más, desde febrero hasta finales de septiembre de 2025. Durante esos 7 meses, la madre siguió durmiendo al lado del hombre que iba a destruir. Le siguió diciendo que lo quería. Le siguió haciendo de comer. Y por las noches, después de que él se dormía, salía al patio trasero de la casa, prendía un cigarro, miraba el cielo de Zapopan y contaba los días que faltaban. Hay pocas escenas más oscuras que esa. Una mujer en el patio de su casa, fumando en silencio, contando los días para entregar al padrastro de su hija y al hombre con el que duerme cada noche, sin levantar sospechas. El 29 de septiembre, Soltero le avisó que ya estaba todo listo. El expediente cerrado, las pruebas autenticadas, los testigos confirmados, la estrategia legal armada. Solo faltaba la firma de la madre y la entrega formal. El 30 de septiembre, a las 9 de la mañana, la madre se levantó de la cama. Le hizo el desayuno a Omar como siempre. Le dio un beso de despedida y le dijo que iba a la oficina. Pero no fue a la oficina, fue, con la niña de la mano, al edificio de la Vicefiscalía Especializada de Jalisco. Y entregó la carpeta. 3 horas estuvo declarando. Ella, en cuarto aparte, también. Los peritos revisaron el material, los fiscales tomaron notas, y al final de la tarde, la madre regresó a casa, le preparó la cena a Omar, y se acostó al lado de él por última vez. Esa noche, mientras Omar dormía sin saber nada, ella lloró por primera vez en 10 meses sin hacer ruido. Y al día siguiente, 1 de octubre, a las 10 de la mañana, un juez giraba la orden de aprehensión. Pero la denuncia, los audios, las fotografías, los meses de operación, no son todavía lo más oscuro. Hay algo más, algo que la madre hizo en los últimos días antes de la entrega. Algo que ningún abogado de Omar Bravo ha sabido manejar todavía. En la última semana, entre el 22 y el 29 de septiembre, la madre tomó una decisión final.
Coordinó con Soltero, algo que no aparece en los expedientes oficiales. Algo que solo se va a entender cuando, en los próximos meses, salgan a la luz declaraciones complementarias. Y es lo siguiente, cortita, para que no se te olvide. Lo que la mamá de la víctima le hizo a Omar Bravo no fue solo denunciarlo, fue dejarlo sin salida. Durante esa última semana de septiembre, la madre, asesorada por Soltero, coordinó la filtración estratégica de fragmentos del expediente a periodistas seleccionados de Jalisco. No a todos, a 3. Periodistas serios, de confianza, con audiencias grandes. Esos 3 periodistas recibieron, en sobres cerrados entregados por mensajería, copias parciales de los audios y de las pruebas, con la instrucción de no publicarlas hasta recibir confirmación. La confirmación llegó el 4 de octubre por la tarde, justo después de la detención. Y a las pocas horas de que Omar Bravo entrara a Puente Grande, los 3 periodistas ya tenían listo el material para destruir cualquier defensa pública que el exfutbolista pudiera intentar montar. A Omar Bravo no lo agarró la fiscalía. Lo agarró una mujer sola, durante 10 meses, en una cocina de Zapopan, con un celular barato y un cuaderno con fechas. Y cuando se dio cuenta, ya no podía defenderse ni de la prensa, ni del juez, ni de sí mismo. Esa es la tercera verdad de esta historia, la que más le va a doler. Porque la mujer a la que él creyó manejar durante 8 años, la mujer a la que le decía que lo quería cada noche, la mujer a la que él consideraba ingenua, sencilla, manejable como las muchachas humildes de las que se había rodeado toda la vida. Esa misma mujer, en silencio, en 10 meses, lo había vaciado por dentro. Le había documentado los audios, le había replicado el celular, le había preparado a la prensa y le había cerrado todas las puertas antes de que él supiera que tenía que cerrarlas. Y aquí entra el momento que cierra todo, el momento del 4 de octubre, la detención en el bar del Andador 20 de noviembre. Lo que la mayoría de la gente vio en las noticias, pero contado desde adentro. A las 5:40 de la tarde del sábado 4 de octubre, Omar Bravo entró al bar. Llegó solo. Pidió una cerveza. Se sentó en la barra. Estaba relajado. Acababa de comer con un amigo y había decidido pasar a tomar algo antes de regresar a casa. A las 6 de la tarde, su celular sonó. Era su abogado. Le dijo que había un problema, que necesitaba que regresara a casa de inmediato. Omar le preguntó qué problema. El abogado le dijo que era mejor hablarlo en persona. Omar colgó. Pidió otra cerveza. Pensó que era algo financiero. Pensó que era algo de impuestos. No pensó en lo que estaba pasando. A las 6:25, su celular sonó otra vez. Esta vez no contestó. Estaba pagando la cuenta. Cuando dejó el dinero en la barra, vio entrar a 6 personas por la puerta principal. 3 mujeres con chalecos negros, 3 hombres uniformados. Buscaron con la mirada. Lo encontraron. Se acercaron a la barra. La oficial al mando, una mujer joven de la vicefiscalía, le mostró una identificación oficial. Le dijo, en voz tranquila, que tenía orden de aprehensión por el delito del delito gravísimo por el que fue imputado. Omar Bravo se rió. Pensó que era una broma. Pensó que era una confusión. Sacó del bolsillo interior de su chamarra un papel doblado, el amparo. Se lo extendió a la oficial. Le dijo que no podían detenerlo, que tenía protección legal. La oficial leyó el papel, lo miró a los ojos y le contestó 4 palabras, las únicas 4 palabras que importaron esa tarde. Le dijo, en voz pausada, este amparo no aplica. 4 palabras. Lo que destruyó la última esperanza de un hombre que había escapado del castigo durante 23 años. Lo esposaron en la barra del bar, frente a otros 5 o 6 clientes que esa tarde tomaban una cerveza, frente al cantinero que llevaba años atendiéndolo, frente a un viejito de unos 70 años que estaba sentado en la esquina y que, cuando lo sacaron, dijo en voz alta una sola frase: «Mira nomás, el mariscalito del rebaño», y se rió con tristeza. Lo subieron a una camioneta gris. Lo trasladaron al reclusorio metropolitano de Guadalajara.
Le tomaron huellas, le tomaron foto, le quitaron el cinturón y a las pocas horas estaba ya en una celda de las salas de juicios orales en Puente Grande, esperando la primera audiencia. Y en su casa de Zapopan, a esa misma hora, la madre de la niña recibió la llamada de Juan Soltero confirmando la captura. La madre, según vecinos que después dieron testimonio, no celebró, no lloró. Se sirvió un vaso de agua. Le dijo a la niña que ya podía dormir tranquila y abrió las ventanas de la casa por primera vez en 10 meses. Han pasado 7 meses desde aquella tarde del 4 de octubre. Omar Bravo sigue en Puente Grande. La investigación complementaria ya cerró. La fiscalía está preparando la acusación formal. Y los abogados de Omar Bravo, en sus declaraciones públicas, han admitido que el caso es difícil, que el material probatorio es robusto y que las posibilidades de que sea condenado a la pena máxima de 10 años son altas. La hija de la pareja de Omar Bravo, la menor a la que llevaba 6 años haciéndole daño, hoy tiene 17 años. Empezó terapia psicológica intensiva en octubre del año pasado. Su mamá renunció a su trabajo para acompañarla. Ya no viven en la casa de Zapopan. Se mudaron a otra ciudad de México que no vamos a mencionar por seguridad. Y según fuentes cercanas, la joven no quiere oír hablar del nombre Omar Bravo nunca más. La hija mayor, la primera, la que Claudia Hernández tuvo a los 16 años, hoy tiene 21. Vive en Sinaloa. Y la semana siguiente a la detención de su padre, publicó en sus redes sociales un mensaje breve. 3 líneas. Dijo que durante toda su vida había llevado un apellido que no era el suyo, que durante toda su vida había crecido sin padre y que durante toda su vida había rezado para que algún día se hiciera justicia. Esa publicación tuvo 500,000 de likes en menos de 24 horas. Pero hay alguien más en esta historia que sigue sin hablar. Alguien en Los Mochis, alguien que cargó el secreto durante 40 años y que sigue hasta hoy sin decir una palabra. Daniela Bravo Tordesillas, la hermana de Omar, sigue viviendo en Los Mochis. Sigue sin hablar con la prensa. Sigue sin pronunciarse en redes sociales. Sigue sin defender a su hermano y sin condenarlo. Su silencio es, hasta hoy, la pieza que falta del rompecabezas. Lo que ella sabe, lo que ella vio, lo que ella cargó durante 40 años, es probablemente la explicación más profunda de por qué Omar Bravo se convirtió en lo que se convirtió. Pero esa explicación, por ahora, sigue debajo de un silencio que en Los Mochis ya es costumbre, y que es probable, conociendo cómo funcionan las familias del norte, que se quede ahí hasta que ella se muera, o hasta que decida, algún día, abrir la boca. Y mientras tanto, en el resto del fútbol mexicano, también hubo silencios. Silencios que dolieron tanto como las palabras que sí se dijeron. El Club Deportivo Guadalajara, Chivas, tardó 3 días en pronunciarse sobre la detención de Omar Bravo. 3 días en los que la afición rojiblanca, que durante 20 años había coreado su nombre desde las gradas del Estadio Jalisco y del Akron, esperó una palabra del club. Un comunicado oficial, algo. El silencio del rebaño sagrado fue, en redes sociales, casi tan comentado como la detención misma. Cuando finalmente, el 7 de octubre, Chivas emitió un comunicado breve. Las palabras fueron frías. Dijeron que rechazaban cualquier forma de violencia, que estaban del lado de las víctimas y que el caso era responsabilidad del expediente judicial. Nada más, ni una mención al nombre de Omar Bravo, ni un reconocimiento de los 132 goles, ni una palabra sobre la trayectoria del ídolo que durante años habían vendido en pósters, en playeras, en eventos de marca. El nombre de Omar Bravo, a partir de ese día, empezó a desaparecer del Club Deportivo Guadalajara. En el sitio web oficial, se reescribieron los apartados de máximos goleadores históricos. En la tienda oficial se retiró cualquier producto con su nombre. En las galerías del Museo del Club, su imagen fue cubierta. Y en las conferencias de prensa, ningún directivo volvió a pronunciar su nombre, como si nunca hubiera existido. Pero los 132 goles
sí existieron. La afición de Chivas los vivió, los recuerda. Y por eso este caso para los fans del rebaño es doblemente doloroso, porque no pueden olvidar lo que él hizo en la cancha, ni perdonarlo por lo que hizo fuera. La selección mexicana, por su parte, también guardó silencio. La Federación Mexicana de Fútbol no emitió comunicado. Los excompañeros de Omar en el Mundial de Alemania 2006, gente como Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, no se pronunciaron públicamente. Algunos, según fuentes cercanas, mandaron mensajes privados a la familia de la víctima ofreciendo apoyo, pero ninguno se atrevió a decir algo en público. El silencio del fútbol mexicano fue absoluto. Un silencio que muchos aficionados leyeron como vergüenza colectiva. Solo dos figuras del medio rompieron el silencio en los primeros días. Una fue Faitelson. El periodista de Televisa Deportes, en su programa diario, dedicó 15 minutos al caso. Habló sin filtros, llamó las cosas por su nombre y dijo, en una frase que se viralizó esa misma semana, que el fútbol mexicano llevaba 20 años protegiendo a un hombre que nunca debió ser protegido. La otra fue una excomentarista deportiva que prefirió mantener su nombre en reserva en este guión, que publicó un hilo en redes sociales contando que en 2016, cuando trabajaba para un canal grande, su jefe le había pedido bajar un reportaje sobre Omar Bravo, que ella se había negado, que poco después la habían despedido, y que durante 9 años había cargado esa culpa, preguntándose si ese reportaje, si hubiera salido al aire en su momento, habría podido salvar a la niña de Zapopan. Ese hilo tuvo 4 millones de vistas en 2 días y abrió, dentro del periodismo mexicano, una conversación que llevaba demasiado tiempo enterrada. La conversación sobre cuántos otros ídolos había, en cuántos otros expedientes archivados, en cuántas otras carpetas silenciadas. En los Mochis, mientras tanto, el padre de Omar Bravo seguía sin hablar. Daniel Bravo Jiménez, profesor jubilado del Fuerte, cerró las cortinas de su casa el 5 de octubre de 2025 y no las volvió a abrir. Vecinos que lo conocían desde hacía décadas reportaron que dejó de salir a comprar el pan en la mañana, costumbre que había mantenido durante 50 años. Que dejó de saludar a la gente del barrio cuando se cruzaba con alguien en la banqueta. Que canceló su asistencia a la iglesia los domingos, donde llevaba toda la vida sentándose en la misma banca. El profesor Daniel, según los vecinos más cercanos, envejeció 10 años en 2 semanas. Y cuando alguien tocaba a su puerta, era la mamá la que abría. La señora, con la cara endurecida, decía la misma frase a todos: no queremos hablar. Y cerraba. Imagina lo que es eso. Un padre que durante toda la vida fue ejemplo en su comunidad. Profesor de generaciones enteras de niños. Hombre respetado en el Fuerte. Y de pronto, a los 70 y pico de años, descubrir que su hijo, el orgullo de la familia, era esto. No hay clase a la edad de la vida que prepare a un padre para algo así. Para la hermana Daniela, según una persona cercana de la familia que pidió anonimato, la noticia no fue una sorpresa, fue una confirmación. Una confirmación de algo que ella había sospechado, intuido, callado durante demasiados años. Daniela, en las semanas siguientes a la detención, fue 2 veces al reclusorio metropolitano de Guadalajara antes del traslado a Puente Grande. Las 2 veces salió sin haber visto a su hermano. La primera vez, Omar se negó a recibirla. La segunda vez ella se quedó en la sala de espera 2 horas. Decidió no entrar y se fue. Nadie sabe qué iba a decirle, pero el hecho de que Daniela, en 40 años, finalmente quisiera tener esa conversación, dice algo sobre lo que llevaba dentro. Tal vez esa conversación nunca pase. Tal vez Omar muera en Puente Grande sin volver a hablar con su hermana. Pero el simple hecho de que Daniela, después de 40 años, intentara 2 veces ir a verlo, es la señal más fuerte de que en esa casa de profesor de los Mochis, durante todos esos años, sí había algo que decir, algo que ella esperó 4 décadas para sacar de adentro, y que probablemente ya nunca lo va a poder hacer. Y aquí, antes de cerrar,
Voy a contarte las 5 palabras de la niña, las que le dijo a su mamá aquella noche, las que cambiaron todo en esa casa. Una noche cualquiera de 2023, la niña de 14 años se acercó a la cama de su madre. Era tarde. Omar dormía en la otra recámara, viendo televisión. La niña tenía los ojos rojos. No estaba llorando, pero había llorado. Se sentó al borde de la cama de su madre. Tardó en hablar. Y le dijo 5 palabras, solo 5. Las que estaban en el expediente. Las que la madre repitió delante del juez en la audiencia del 10 de octubre. Le dijo, «Mamá, ya no aguanto más». 5 palabras. La voz de una niña que llevaba 4 años cargando algo que no podía nombrar. La voz que rompió 10 meses de silencio que la madre todavía no había empezado a contar. La voz que, sin saberlo, iniciaba la cuenta regresiva para que el ídolo de Chivas terminara en Puente Grande. Esa misma noche, la madre se acostó al lado de Omar Bravo. Le pasó la mano por la espalda como cada noche y empezó, sin que él lo notara, el plan de 10 meses que iba a destruirlo. Y esa es la herencia silenciosa de Omar Bravo. No los 132 goles con Chivas. No los 2 goles a Irán en el Mundial de Alemania. No el título de la Apertura 2006. Sino 2 hijas. Una en Sinaloa, que nunca supo qué se sentía tener un padre. Y otra en Zapopan, que durante 6 años llamó papá al hombre que la estaba destruyendo. Y la lección, la que se queda contigo esta noche, mientras ves este video en tu sala, es esta. Los hombres fuertes no siempre son fuertes. A veces son frágiles. A veces lo que aparentan en la cancha es lo contrario de lo que cargan en la casa. A veces el ídolo de la afición es el monstruo del cuarto. Y a veces, lo que durante años pareció buena suerte, fama, talento, dinero, es solamente la cortina que tapaba un patrón que venía de mucho antes. De una casa donde nadie hablaba. De un padre que nunca preguntó. De una hermana que vio. De una mamá que supo y cayó. De un sistema de fútbol que prefería no investigar porque investigar costaba caro. Y de una sociedad mexicana que prefería celebrar al goleador y mirar para otro lado cuando se hablaba de las muchachas demasiado jóvenes. A Omar Bravo no lo destruyó la fiscalía. Lo destruyó el silencio. Primero el silencio de la casa donde creció. Después el silencio de los compañeros que sabían. Después el silencio de los directivos que callaron. Después el silencio del aparato del fútbol que prefirió no investigar. Y al final, irónicamente, el único silencio que sí fue justicia. El silencio de 10 meses de una mujer en una cocina de Zapopan. Esa mujer no gritó. Esa mujer no lloró delante de él. Esa mujer no le reclamó. Cayó durante 10 meses, juntó pruebas y al final, con un celular barato y un cuaderno, derrumbó al ídolo más grande del rebaño sagrado. Y eso es lo que más le va a doler a Omar Bravo en Puente Grande durante los próximos 10 años. No la cárcel, no la condena, no la prensa, sino entender que en el fondo lo derrotó la persona que él pensaba que tenía más controlada. La esposa silenciosa, la madre callada, la mujer del norte que aprendió, igual que él, que el silencio era una herramienta, pero que ella aprendió a usarla mejor. Y hay una última imagen que cierra todo, la que la familia de la víctima quiere que quede en la mente del público mexicano para siempre. Pocos días después de la detención, una imagen circuló en redes sociales. No era una imagen de Omar Bravo, no era una imagen de Chivas, no era una imagen del bar de Zapopan. Era una imagen tomada por un fotógrafo amateur en la salida del edificio de la Vicefiscalía Especializada de Jalisco, el 30 de septiembre por la tarde, justo después de que la madre y la niña entregaran la carpeta de pruebas. En la imagen aparecen las dos caminando hacia un coche estacionado en la banqueta. La madre lleva una bolsa de mano colgada del hombro. La niña, de 17 años, lleva una sudadera oscura con la capucha puesta. Las dos caminan en silencio. Las dos miran hacia adelante. Las dos van agarradas de la mano. Esa foto que el fotógrafo subió a sus redes sin saber lo que era,
se viralizó 4 días después y se convirtió, para mucha gente del fútbol mexicano y para muchas mamás del norte, en el símbolo de que algo, después de demasiados años de silencio, finalmente se estaba moviendo. Y por encima de todo lo que esta historia nos enseña, hay algo más que mirar. Esta historia no es solo sobre Omar Bravo, es sobre el silencio de una familia en Los Mochis, el silencio del fútbol mexicano durante 20 años, el silencio de los compañeros de vestidor, el silencio de la prensa que prefería no preguntar, el silencio de los directivos que prefirieron mirar para otro lado, y el silencio que cada padre, cada madre, cada tío, cada abuelo, cada vecino que sospecha algo en su barrio o en su familia, decide guardar día tras día porque hablar incomoda, porque hablar genera líos, porque hablar puede traer consecuencias. A la niña de Zapopan le tomó 4 años poder decir 5 palabras. Mamá, ya no aguanto más. 4 años de cargar sola lo que ningún niño debería cargar. Y ese silencio de 4 años, ese silencio que su madre no detectó a tiempo, ese silencio que ningún tío, ninguna prima, ninguna maestra, ningún vecino logró romper desde afuera, es el verdadero protagonista de esta historia. Más que Omar Bravo, más que la madre, más que la fiscalía, el silencio. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu propia familia, en una niña que está callando algo, en una mujer que está aguantando lo que no debe aguantar, en un padre que durante años no preguntó cuando tenía que preguntar, llámala hoy, no mañana, hoy. Porque a la niña de Zapopan, durante 6 años, nadie le preguntó cómo estaba. Y porque entre tu casa y la siguiente atrocidad, lo único que sobra es el silencio. Suscríbete a Estrellas Caídas para seguir descubriendo lo que ningún deporte se atrevió a contar.